Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy voy a contar un caso clínico que me ha pasado un compañero, Alejandro, al cual aprecio mucho. Primero que nada, quería daros las gracias por seguirme y pediros, si puede ser, que os suscribáis, que el 87% de la gente que ve mis vídeos no estáis suscritos. Y eso me ayudaría muchísimo. Pues bueno, vamos a ver. Estaba de guardia el compañero con una compañera y un chico en prácticas, en Cruz Roja. El compañero y la compañera eran voluntarios y el chico de prácticas, un estudiante del TES. Y estaban de guardia en Cruz Roja. Y venían de un aviso leve, que no necesitó traslado, y les pasaron este aviso, que era un varón de unos 70 años, mareado con vómitos en un chiringuito de la playa de Mijas. Pues nada, se dirigen para allá. Hay que tener en cuenta que la ambulancia que ellos tienen está carrozada como tipo C, porque a veces cuentan con médicos y enfermeros y la tienen preparada también para poderla medicalizar con personal sanitario de cualquier centro de salud. Pues nada, se dirigen hacia el lugar. Cuando llegan tienen que aparcar en un parking que cercano, unos 15 metros del lugar, porque no tiene acceso a la acera con la ambulancia. Aparcan batería de cara para estar más fácil para bajar y atender al paciente. Cuando se acercan encuentran a un señor mayor de 1,80 m aproximadamente, muy corpulento, obeso, tumbado de lado en el suelo. Dos personas que están allí se identifican como médicos y les comentan que está mareado, con vómitos. El señor está bastante manchado de vómito y el suelo tiene restos de vómito y que no ha perdido la conciencia en ningún momento, que sí que está pálido y sudoroso y tiene fuerte dolor en la zona lumbar. La compañera va a hacer la anamnesis preguntando al resto de testigos qué es lo que ha sucedido y a los familiares, y el compañero con el estudiante se ponen a tomar constantes vitales. Le intentan poner el pulsi de dedo y no consiguen que marque. Le intentan tomar la tensión y tampoco pueden. Hay que tener en cuenta que además que el señor no se encontraba bien, estaba sudoroso y mareado con náuseas, era extranjero y eso añade la barrera idiomática y hace más difícil la valoración. Los que se hayan identificado como médicos les comentan que intenten y lo semisienta apoyado en las rodillas, la espalda apoyada en las rodillas del compañero, y dice que no puede estar en esa postura, que le duele mucho y que le entran más náuseas. Lo vuelven a tumbar y ya pensando en que podía ser algo cardíaco, el compañero le dice a la compañera que vaya por la silla. Va la compañera por la silla, intentan volverlo a incorporar. Llega la compañera con la silla y el compañero se pone con el prácticas, con el estudiante, a subir el paciente a la silla. Le comenta a la familia que tiene 4 stents, lo que hace más pensar que puede ser algo cardíaco. Lo acercan hasta la ambulancia, y ya he comentado que está a unos 10-15 metros, está ahí al lado. El compañero había mandado al estudiante, mientras que se acercaban, a recoger el material y a bajar la camilla. Cuando llega el compañero deja la camilla a posición media, con mucho cuidado pasan al señor, le ponen un empapador en el pecho por si vuelve a vomitar, no se vuelva a manchar, y le dan una bolsa para las náuseas. Le ponen las cinchas, algo muy importante, antes de cargar un paciente hay que poner las cinchas. Te puedes tropezar, te puede caer la camilla, se te puede ir de lado, se puede mover el paciente y caer, que no es algo común, pero ha sucedido. Y evitemos la posibilidad y evitaremos el peligro. Luego, cuando ya lo tengas en la camilla, si necesitas explorarlo y te molestan las cinchas, las puedes quitar y luego volver a atar al ir a iniciar el traslado. Pues nada, continuamos. Suben al paciente. Hay que recordar que era un soporte vital avanzado, aunque solo iba en TES. Llevaban el monitor, llevaban un LifePad 15. Le ponen el pulso del monitor y le conectan el manguito de la tensión, y tenía 150/87 de tensión, si no recuerdo mal. Y se dispara la alarma del pulso, bradicardia, 47 de frecuencia cardíaca. Deciden colocar los cables para monitorizar y sacar una tira para entregarla al hospital y ver si sería conveniente pedir un recurso superior. Hay que tener en cuenta
que nosotros no somos quién para diagnosticar un electro, ni para valorarlo, pero sí hay formación que te enseñan a leerlo y a saber más o menos si puede haber o no elevación. Tú no vas a diagnosticar nada, pero le puedes facilitar mucho al médico coordinador o al médico del hospital entregando un electro hecho. Pues nada, debaten si cortar la ropa o retirarle el polo que lleva el señor y deciden quitárselo porque ya que está consciente no es necesario cortarle la ropa. Le quitan el polo, le monitorizan y sacan la tira de 12 derivaciones. Y el electro no sale normal. Parece ser que el QRS es estrecho y que puede haber elevación del ST. Como voy a repetir, no somos enfermeros y no somos médicos. Debaten si llamar y pedir una avanzada o dar aviso prehospitalario, y debido a que la mañana estaba siendo muy movida y la avanzada al parecer estaba ocupada, llaman al médico coordinador, le comentan las situaciones constantes y que el electro no ha salido normal y este les indica que trasladen al hospital con aviso prehospitalario. Inician el traslado con mucho cuidado, a una velocidad constante y no elevada, debido al estado del paciente, que sigue con náuseas, pálido y mareado. Llegan al hospital y el compañero se pone a ayudar a transferir el paciente, la compañera se va a entregar los papeles y el electro al médico que lo va a atender. Lo pasan a vitales y ellos salen a recoger el material. Cuando están desinfectando el monitor y el resto de material, la camilla, las ondas del pulsi, el manguito, etc., sale el médico a hablar con la familia y oyen que les comenta que está bien, pero que lo van a ingresar 24 horas para seguridad, para comprobar, hacerle pruebas y comprobar que todo esté bien. Y ahí acaba el caso clínico. Y esto demuestra la importancia de que en el soporte vital básico llegásemos por lo menos de esas con capacidad de 12 derivaciones y monitorización, como puede ser RANIVES 500 ms y otros muchos que hay. Hay muchos que ofrecen estas posibilidades, contando con pristimografía, posiosimetría, incluso sonda de temperatura, que podría facilitar mucho nuestro trabajo y el trabajo del resto del personal sanitario al poderles aportar más datos, sobre todo en los sitios que ya está informatizado y pueden enviar estos datos al centro de coordinación. Incluso recibirlos en el hospital en tiempo real. Y cuando llega el paciente ya saben qué es lo que va cuando es un crítico. Pues bueno, espero que os haya gustado el caso clínico. Como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas noches.